Bien, les doy la bienvenida a esta tercera clase del curso de inglés con un tema de gramática, la continuación del tema pasado con el simple past. A manera de remembranza, vamos a recordar que was y were son las dos palabras que vamos a usar como forma del pasado del verbo to be, que en español es ser o estar. Dentro del estudio de el tiempo gramatical del pasado simple en inglés tenemos formas afirmativas, negativas y preguntas para formular las oraciones. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de en qué momento usar was y en qué momento usar were. Vamos a utilizar was para referirnos a los pronombres I, he, she, it. Yo, él, ella y esto. Recuerden que esto es para para objetos o cosas. Y vamos a utilizar were para los pronombres we, you, they. Nosotros o nosotras, ustedes, ellos o ellas. Vamos a hacer una pequeña remembranza con unos ejemplos que vimos la semana pasada. I was a student. Yo fui un estudiante o yo era un estudiante. Cualquiera de esas dos traducciones es correcta. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el pronombre y luego utilizamos was porque según la regla was lo vamos a utilizar para el pronombre yo. Veamos otro ejemplo. She was a doctor. Ella era médico. Ella fue médico. Cualquiera de las dos traducciones es correcta. Tenemos pronombre y tenemos el verbo to be. ¿Sí? She was a doctor. Ella era médico. Ella fue médico. Otro ejemplo. We were friends. Nosotros fuimos amigos o nosotros éramos amigos. Pronombre y la utilización del pasado simple. Were. Fuimos o éramos. Bien, esto fue a manera de recordar el tema de la semana pasada. Ahora, siguiendo y continuando con lo que tenemos previsto en el programa, vamos a ver las oraciones o la forma negativa. Al igual que en la forma afirmativa, nosotros vamos a usar was y were con los mismos pronombres personales que en la forma afirmativa. Solo que ahora para nosotros hacer negativa la oración o negarla de alguna forma, nosotros vamos a tener dos opciones para ciertos pronombres. Por ejemplo, para I, he, she, it, nosotros podemos utilizar was not o en su defecto la contracción wasn't. ¿Sí? Que significa was not. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos. Al momento de escribir es más formal escribir was not, pero al momento de hablar fluido es más fácil utilizar la contracción wasn't. Para los pronombres we, you y they, vamos a utilizar were not o weren't. Veamos el ejemplo. I wasn't a doctor. La otra forma, I was not a doctor. En español, yo no era doctor. Yo no fui doctor. ¿Sí? Cualquiera de las dos traducciones es correcta. Y cualquiera de las dos formas para escribir, la forma negativa es correcta. Es correcto escribir wasn't, que es la contracción, o la forma larga was not. Veamos otro ejemplo. You weren't a good student. You were not a good student. Tú no fuiste un buen estudiante o tú no eras un buen estudiante. Seguimos notando que podemos utilizar tanto la contracción como la forma larga. Weren't,
were not. Es importante que ustedes se den cuenta de qué forma del verbo to be van a utilizar según el pronombre. Si es I, he, she, it, vamos a utilizar was. Si es you, we, they, vamos a utilizar were. He wasn't a good friend. He was not a good friend. Él no fue un buen amigo. Él no era un buen amigo. Seguimos notando que podemos seguir utilizando la forma corta, ¿sí?, que es la contracción, o la forma larga, que es was not. Ahora pasamos a las preguntas. Siempre vamos a seguir con la misma mecánica de la utilización de was para I, he, she, it y were para we, you y they. Pero ¿qué pasa en las preguntas? Vamos a colocar antes el verbo to be y luego vamos a colocar el pronombre, según corresponda el caso. Si es I, he, she, it, colocamos was, y si es we, you y they, colocamos were. Vamos a verlo en un ejemplo para que ustedes lo puedan practicar. Were you a chef? Importantísimo para escribir oraciones en forma de pregunta en inglés. En inglés solo se utiliza el símbolo de interrogación cerrado, no se utiliza el símbolo de interrogación abierto. Cuando ustedes hagan una pregunta en inglés, solo se cierra el símbolo de interrogación. ¿Por qué? Porque cuando es una pregunta, entonces aquí ya me está indicando la palabra were, porque estoy poniendo el verbo to be antes de el pronombre. Si ustedes se dan cuenta, acá está el verbo to be y acá está el pronombre. Were you a chef? ¿Eras tú un chef? ¿O fuiste tú un chef? ¿Sí? Colocamos antes was o were según corresponda el caso. Aquí en este caso, porque estamos usando you, utilizamos were al principio, luego el pronombre personal y luego el complemento de la oración. Otro ejemplo. Was he at school? ¿Estaba él en la escuela? ¿Estuvo él en la escuela? Si ustedes se vuelven a dar cuenta y volvemos a notar, tenemos primero el verbo to be y hasta después tenemos el pronombre personal, ¿sí? Esa es la forma correcta para hacer una pregunta. Primero verbo to be en pasado y después pronombre personal. Muy bien, como tarea van a escribir en su cuaderno 5 oraciones afirmativas, 5 oraciones negativas y 5 preguntas. Si tienen dudas o tienen consultas, pueden hacerlas a través de WhatsApp y a través de la plataforma de Google Classroom. En WhatsApp tienen que escribir en el grupo en el que sí tienen autorizado, o pueden hacerlo a mi número personal. También pueden hacer llegar las dudas por Google Classroom. Jóvenes, es importante también que cada vez que envíen sus tareas, las envíen con nombre completo y grado.